con la meva casa. Con su juego de conjunto y su empuje arrollador, que consigue grandes triunfos que le hacen el mejor. Pontevedra junto y su empuje arrollador, que consigue grandes triunfos que le hacen el mejor. Pontevedra, Boa Vila, la de bebé a quien pasa, a Fonte da Ferrería, San Bartolomé na Praza. Con su juego de conjunto y su empuje arrollador, que consigue grandes triunfos que le hacen el mejor. Pontevedra junto y su empuje arrollador, que consigue grandes triunfos que le hacen el mejor. Pontevedra, Boa Vila, la de bebé a quien pasa, a Fonte da Ferrería, San Bartolomé na Praza. Pontevedra, Boa Vila, la de bebé a quien pasa, a Fonte da Ferrería, San Bartolomé na Praza. Con la meva casa. Con su juego de conjunto y su empuje arrollador, que consigue grandes triunfos que le hacen el mejor. Pontevedra junto y su empuje arrollador, que consigue grandes triunfos que le hacen el mejor. Pontevedra, Boa Vila, la de bebé a quien pasa, a Fonte da Ferrería, San Bartolomé na Praza. Con su juego de conjunto y su empuje arrollador, que consigue grandes triunfos que le hacen el mejor. Pontevedra junto y su empuje arrollador, que consigue grandes triunfos que le hacen el mejor. Pontevedra, Boa Vila, la de bebé a quien pasa, a Fonte da Ferrería, San Bartolomé na Praza. Pontevedra, Boa Vila, la de bebé a quien pasa, a Fonte da Ferrería, San Bartolomé na Praza. Ay, Carmela, que chove. A Santiago voy ligerito caminando y con mis paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando. Voy subindo montañas, cruzando valles, sempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia xa estou chegando. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela en Compostela me quedo yo. Corre, Carmela, que chove.
A Santiago voy ligerito caminando y con mis paragüitas por si la lluvia me va mojando. A Santiago voy ligerito suspirando por mi niña Carmela que en Compostela me está esperando. Voy subiendo montañas, cruzando valles, siempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia ya estoy llegando. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, a Santiago voy, y con mi Carmela en Compostela me quedo yo. ¡Ay, nena, que te mollas! A Santiago voy, me voy. Un abrazo, hay que roerlo. Chao, chao. Bueno, ¿qué tal? Después de esta fiesta homenaje a los derechos de autor, ya estamos todos y todas aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Jugándonosla, ¿eh? Hola, sí, ya puedo hablar, ¿no? Hola a todos y todas y bienvenidos una semana más a un nuevo programa de Fondo Norte, tu programa sobre el Pontevedra Club de Fútbol y cada día el de más gente. Hoy estamos ante nuestro programa número 167, que hemos decidido titular a Santiago Bou. Pues ya habéis escuchado también ese hitazo de los Tamara, ese clásico galego de Santiago Bou, porque bueno, pues porque el domingo que viene nos vamos a ir a Compostela, pero bueno, no vamos a empezar ya antes de tiempo a hablar de la semana que viene, y primero vamos también a hablar, como siempre, pues aquí, en todo distendido y animado con todos vosotros, en directo a través de nuestros canales de YouTube y Twitch, del Pontevedra, su autoridad, y también, obviamente, de la victoria de los granates ante el Covadonga por 2-0. Como siempre, somos una gente educada, así que nos presentamos, y el primero que presentamos y saludamos es a Manu Otero. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos esos que confiaban en la pecheada del Ourense, y de los que no confiabais tanto, también buenas tardes. Bueno, pecheada un poco así, porque hay una roja por ahí, un gol ahí. Bueno. Empate con sabor a derrota, Vale. llámalo como quieras. No es lo Se mismo. acerca el ascenso, sí. Nos vale otro empate para la semana que viene. También, Eso sí. Bueno, y seguimos presentando, y tenemos también a Alex Davila. Hola, Alex, ¿qué tal estás? Uy, Alex, ya muteado. Alex está muteado, silenciado. Alex. Estás Espera. silenciado, Alex. A ver. No. Igual te tienes que reiniciar, Alex. Ahí sonó. ¿Ahora? Sonó el on ahí. Ahora. Vale, ok, pues no había tocado el micro, bueno, es igual. Digo, Es que que, yo siempre Alex confié. es que Alex al final sabe que a mí me hace falta el tiempo para pinchar el cartelito, no como Manu Otero, que a estas alturas no se entera todavía. Yo decía que yo siempre confié. Yo dije el Pontevedra iba a ganar todos. Lo que pasa es que me falló el Ourense, que pensé que nos iba a seguir un poquito para darle emoción a la liga, pero acerté. Además, hasta acerté la porra. Me parece que dije 2-0. Yo lo tenía muy claro. Y a seguir sumando. Contra el Compostela también dije que se gana. Y como se van a ganar todos. Más Bueno. emoción quieres, joder. Sí. Y nada, y el último, pero no menos importante, Pablo Cacheda. Hola, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, aquí con ánimo ya ahí para comentar también un poquito del partido, lo que viene. Creo que, bueno, como coincido con Yago, Iglesias y con todo el mundo en que llegan fechas importantes y bueno, pues calentando un poquito el terreno, ¿no? Primero para esta gran fecha, que yo creo que puede ser una buena fiesta del granatismo en Santiago, ¿no? Y por primera vez pues decidimos poner el título no referido a lo anterior, sino a lo que viene. O sea que a ver qué tal se da el experimento, a ver si no somos gafes. Sí.
Alex, te cedo la batuta ahí 5 minutos que tengo que hacer una cosa ahí un poco urgente y para ti lo que hagas. Puedes hacer un golpe de estado si quieres, ¿eh? Yo Vale, vengo. tira la cisterna. Eh, Bueno, pues con la batuta cogida, yo creo que empezamos ya por el título del programa. Yo creo que al final es la noticia más importante de la semana, porque que el Pontevedra le ganase a un equipo en descenso, pues ya se hablará, pero entraba dentro de lo habitual y lo normal. Y la noticia es ese viaje que ya anunció el club el domingo, que ya está anunciado para que la gente pueda ir a Santiago a ver al Pontevedra Compostela, San Lázaro, con un claro objetivo, que es que se pueda meter más gente del Pontevedra en San Lázaro que aficionados del Compos ahora que están un poquito en horas bajas. No sé cómo de cerca vais vosotros esa posibilidad, Pablo. Bueno, ayer lo comentaban en el enxogo y la victoria del Compos hace que sea una final para ellos también. Entonces yo sí que creo que, bueno, el Compos seguramente no le... Ya las ganas que le tiene al Pontevedra en general y a la gente pues que aún cree, ¿no?, en esa posibilidad, yo creo que no les va a hacer gracia que la entrada pues sea de ese tipo, ¿no? Que nos hagan un Pontevedra Ferrol del año pasado, por así decirlo. Entonces yo creo que sí que va a ir gente de Santiago, pero yo sigo confiando en que sea el desplazamiento más masivo de toda la temporada. Y vamos, ya el año anterior del ascenso fue un desplazamiento que para mí fue un punto de inflexión, quizás de los más chulos de aquel año. Y este año estaremos mejor colocados, además, porque no nos vamos a poner en el medio de la grada como aquel año que ahí se pisaban los cánticos. O sea que fiesta granate y con muchas posibilidades de ir. Y por comentar la que dices, Alex, el bus del club, que es un poco para ir al partido y volver, un poco el plan menos festivo de previa total, pero hay otras alternativas. La gente de Siareiros va por la mañanita bien temprano, o sea que va a haber ambiente allí, seguramente pues por la zona, bueno, cerca de la zona vieja, seguramente hacia la zona de San Pedro, por allí se juntará la gente toda. Y confiemos en que sea una jornada de disfrute de esas previas que nos molan mucho, ¿no? Yo confío en que va a haber mucha gente. Y aparte San Lázaro suena muy bien. Es un campo que los cánticos suenan, porque tiene una especie de eco ahí interesante. Manu, por recordar que no le hemos comentado, Manu Quiroga, sí, ya le devuelvo la batuta, no sé que sigue ocupado. No, ya. Comenta un poco cómo es esa promoción, que hemos hablado de la posibilidad de que seamos muchos, pero no de la promoción que saca el Pontevedra, que es interesante porque los más rápidos tienen premio. Ah, sí, es un bus patrocinado por el patrocinador, valga la redundancia, 7 Play o 7 Play, no sé cómo se dice, y es un bus gratuito para los 55 primeros apuntados, que es el tamaño del bus. No han dicho mucho, o no se ha dicho si se completa el bus, si habrá otro, pero igual de pago, o igual a 7 Play le apetece también pagar otro, vete tú a saber, pero ahí está, si los 55 primeros que se apunten van gratis en el autobús. Sale a las, no sé si lo dijiste, pero bueno, sale a las 2 y vuelve no, sale a las 3, perdón, y vuelve después del partido. Pues me están llamando ahora. Es un escenario... Sigan por ahí, por favor. Es un escenario guay para hacer grandes cosas también, pero yo creo que al final, más allá del tema de la grada o no de la grada, que va a ser un partidón. Y yo creo que es un equipo que obviamente ya hablaremos de él un poco más adelante, que se le presuponía más, pero que los jugadores están ahí, por muchas bajas que tenga. Son Manu Barreiro, Juan Pavarros, que lo queríamos nosotros, Antón de Vicente, o sea, estamos hablando de jugadores que siempre sonaron, ¿no? Y que, vamos, yo no sé la de la grada, pero la batalla en el campo está garantizada. Y para los que no sepan, sí que se va a hacer pues mucha previa allí, o sea que poneros en contacto con la gente, porque no es solamente esta opción, y seguro que en cuanto se acabe este bus, pues sí hay posibilidad de otro, pero que allí va a haber ambiente desde primera hora de la mañana. Y lo importante es que viendo cómo está yendo este año y cómo es Santiago, que llueve siempre, todo apunta a que va a ser un día de verano, o sea que es un día de puta madre para ir y comer por allí, tomarse unas cañitas y luego ir a ver el partido, o sea que el plan es de los mejores que se puede hacer. Sí, ahora toca un poco hacer la arenga. Por cierto, el tema de entradas, que también decir que va a ser difícil calcular la gente que va,
porque pone a disposición la venta de entradas en el club, si no me equivoco, pero también en la plataforma online del Compostela. Entonces, bueno, es relativamente fácil conseguirlas en la página del Compos, o sea, 15 euros y ya te marcan la grada e incluso te pone afición del Pontevedra cuando la compras, o sea, está personalizado. Por cierto, me pregunta Iván Macías en el chat si Areiros lleva bus. Si Areiros se desplaza de otra manera. Habiendo transporte público y muchas maneras de desplazarse hasta la capital de Galicia, no hace falta fletar a un bus porque ya hay buses normales que puedan ir, más tren, más... o sea, no es un viaje que haga falta fletar un autobús, por parte, o al menos si lo consideran desde Areiros. Si lo hace el club, pues mucho mejor. Y si es gratis, pues mejor. Pero eso ya va directamente a San Lázaro. Si quieres hacer previa y llegar al centro de la ciudad, pues tienes vías más cómodas y seguramente más económicas si tienes que pagar un bus para un colectivo como si Areiros. Yo creo que también toca un poco hacer arenga, ¿no? Yo sí, no sé cómo lo veis, pero aquí que somos siempre críticos con el equipo cuando hay que serlo. En el chat también son críticos de que si no ganamos a nadie, que si no sé qué, que si el equipo está peor cuando no ganamos a nadie cuando no se le ganaba, o cuando ahora que si el equipo está en peor nivel que lo que estaba en la primera vuelta. Bueno, pues ahora lo que toca un poco es decir que no exijamos nada al equipo y a los jugadores, y cuando la afición tiene que cumplir y moverse y movilizarse y demostrar de verdad que también a la afición le apetece ascender y le apetece arropar el equipo para que se ascienda, no nos movilizamos. El viaje es una tarde a las 4:30 que no te va a partir la tarde tampoco, ni te va a estropear el día, no sé que tengas para ir a la playa, y es una buena hora para volver después, incluso para quedarte un ratito luego por Santiago tomando algo. Y es el partido primero de esta racha para poder distanciarnos y recibir a Ourense con posibilidades de dar un golpe muy fuerte sobre la mesa. Pero si no nos vamos, si no nos movilizamos, si vamos allí cuatro gatos, o somos los mismos que fuimos a Ourense, que ya éramos muchos, pero tenemos que ser más, luego no podemos estar exigiendo nada. Santiago, y con mi Carmela en Compostela me quedo yo. Bueno, ahí está la música, bueno. Bueno, por cierto, que el club acaba de decir que ya hay buen ritmo de reservas, publicaron en un tuit, no sé si lo comentasteis. ¿Que hay cuántas? Que ya hay bastante. No han dicho cuántas, dice buen ritmo de reservas de cara al desplazamiento, o sea que... Lo que se suele decir cuando no llamo a nadie. Por cierto, que si algún rezagado se queda de última hora, yo creo que un dato importante de este viaje es que vamos a conocer el resultado del Ourense del día anterior. Que esto, vamos, si queremos echar un poco de gasolina, una pinchada del Ourense nos pondría a tiro de posibilidad de ascenso. Y eso yo creo que es para animar a los últimos rezagados de decir, mira, yo no me lo pierdo, vente, que es un planazo, si al final pincha. Y si no, pues aún así tendríamos la de seguir enganchados, ¿no? Pero conocer ese resultado previo, no conoceríamos creo que el del Zamora, pero sí el del Ourense, puede ser un plus que a ver si no tiemblan las piernas, pero que a nivel de afición yo creo que es la puntilla, ¿no? Y que está muy bien el desplazamiento, ¿eh? A ver, es muy divertido. Y divertido es, a ver, yo no voy a decir nada sobre el autobús del club, pero por las horas yo no iría en el bus porque me gusta más hacer previa y Santiago es una ciudad que vale o se presta mucho para eso, es decir... y se va a estar por la zona de San Pedro y tal, y ahí hay un mogollón de bares, hay zona medio peatonal, o sea, si quieres vivir lo que es ser un siarero del Pontevedra, tienes que ir a desplazamientos como este, no es solo ir a Pasarón, o sea, es tal cual. Entonces, luego también podemos hablar de desplazamientos por España, que son de otro rollo y tal, pero bueno, eso, no sé, ¿queréis decir algo, Manu? No, nada. Que yo no sé si podré ir, pero bueno, me lo estoy pensando. A ver, me estáis dando ganas, de verdad. Hombre, es que no sé ni por qué lo tienes que pensar. Bueno, compromisos. Bueno, yo también haría ya por último, para que no sea esto la fiesta del ánimo, yo creo que al final también ese punto de que vaya toda la chavalada, que al final tuvo el puntito este año de estar en Pasarón gracias a las entradas gratis, pues que ahí pues sí que molaba, ¿no? También que se desplacen familias, que al final haya niños, porque yo desde luego si algo me enganchó al Pontevedra cuando era más joven fue esto, es decir, yo recuerdo las primeras veces de desplazarme, incluso en segunda división, contra el Ferrol, aquel desplazamiento de los 17 autobuses con 3.000 personas en la grada, es decir, todo eso es lo que genera la semilla, ¿no? Más allá de Pasarón.
y es donde se afianza, ¿no? Si alguien consiguió que ahora los niños y niñas le estén diciendo en casa, oye, quiero ir a Pasarón, pues llevar a una cosa como esta, donde se anima el triple, donde todos los niños que están en Pasarón, que están mirando para norte, pues dicen, yo también quiero animar, es el sitio para ello, ¿no? Donde animas y nadie te va a mirar mal ni te va a decir que animas. Es decir, ahí lo bueno de los desplazamientos es que todo el mundo anima. Entonces, bueno, es una experiencia distinta también para la chavalada y yo también animo desde aquí a que toda la gente que lleva a los niños de última hora ahora a Pasarón de este año, pues que se anime a esto, ¿no? Pablo, para hacer fe de ratas y tal, que lo puso Cristian Verdeal en el chat y lo fui también a comprobar para ver la hora. El Zamora, el Ourense sí, juega a las 6:30 el día anterior, pero el Zamora, pues tendremos también echarle un ojo también por si acaso lo que sea. Ese sí que juega después nuestra. Que al final, no sé, luego lo hablaremos, pero no sabemos si el Zamora está descartado o no por nosotros. Pero bueno, por tener en cuenta los dos rivales, no solamente el Ourense. Hombre, con la victoria igual empieza a descartarse, pero no estaría 100% descartado. Pero obviamente es más importante el Ourense porque es el que te pone a tiro de piedra, ¿no? Pero bueno, un empate del Zamora es probable que con dos victorias ya lo dejar fuera. Entonces al final, bueno, no vamos a hacer las cuentas porque después ya las vamos a hacer otra vez. pero sí que es importante la pinchada, por lo menos empate. O sea, todo lo que sea que, para acabar rápido, todo lo que sea que gane el Ourense, realmente no deja tiro de piedra al ascenso contra el Ourense. Punto. Tiene que pinchar. Claro. Entonces, todo pasa por ahí. Todo el mundo del sábado de transistores y a ver qué pasa, ¿sabes? Pero bueno, lo importante es ganar nosotros. Tiene que pinchar, que tiene que perder, porque si empata no vale. No, si empata puede valer también. Vale. Puede valer también si ganamos, pero bueno, ahí ya dependemos del Zamora. Pero bueno, después hacemos las cuentas, que tanto nos gustan. Sí. Empatando el Ourense y ganando los dos está ascendido. Después contamos. Sí. Yo creo que no, pero no, porque daríamos a más 5, sería virtual, pero bueno. No, que estaríamos a más 5 con 6 puntos en juego. No, empatando no, Manu. Empatando no. O sea, empatando y ganando nosotros no estaríamos a más 5. Estaríamos a más 3 y después a más 6. Sí que llegaría. Sí que estás. Sí. Ah, bueno, sí. Sí, tienes razón. No, claro, sí, de verdad. Yo pensaba solo ganándole a quien Pasarón, es verdad, tienes razón. Bueno, pasamos de un partidazo como es el de Compostela. Los agoreros y los supersticiosos y nos van a matar ya. Sí. Bueno, ya, también nos dijeron lo mismo de la Liga Excel del programa pasado y por ahora se está cumpliendo la mayoría. Entonces, nada, pasamos de un partidazo como es el Compostela también a otro del Ourense, y es que tenemos horario fijado. Que pone Alex muy inteligentemente la escaleta. No se mataron mucho, no se rompieron mucho la cabeza. El domingo a las 5 de la tarde, pues estupendo. Lo que sí que me llama la atención, Alex, es que no han sacado precio de entradas, no han sacado aún promoción, y eso seguramente tenga una razón. Pues sí. Yo creo que tenía varias. Ya lo comentamos, que a lo mejor hay un trabajo ahí de promoción y de estudiar posibilidades, incluso de hacer una previa con el club detrás intentando organizar algo, incluso previa y post partido, que es lo de los partidos son peligrosos porque dependen de lo que pase en el campo. La previa no, pero el post partido sí. Y entonces yo creo que va por ahí un poco la cosa. Tanto precios como promociones y tal. En este caso creo que está justificado esperar. Aunque haya gente que se ponga nerviosa porque quiera las promociones ya, bueno, igual en base a lo que pase contra el Compostela, igual la promoción puede ser para un partido o para dos. Porque si el Pontevedra gana, pero también gana el Ourense, como no se va a extender contra el Ourense, a lo mejor el siguiente partido en casa también puede ser importante y puede ser una promoción doble. Si el único que importa es el Ourense porque hacen otra pechadita los colegas de Jacome, entonces el segundo partido pues a lo mejor simplemente es un partido de exhibición para ver jugar a Marcos Barbeiro y a todos los menos, a Zael y a los menos habituales. Yo como consejo no pedido al club sí que le digo que por mucho que esperemos, yo entiendo la postura de no sacarlo más cuando hay que ir partido a partido por no desviar atenciones, ahora lo más importante es que vaya mucha gente a Santiago y luego ya veremos, pero que estén preparados para que cuando saquemos haya mucha gente yendo a las oficinas, porque tenemos un precedente no hace mucho de 2 días festivos, bueno, obviamente no hay festivos, pero de 2 días festivos en medio de semana que jodieron una promoción, que no pudieran ir la gente a las oficinas, o sea, digamos que se habilite, ahora ya con la compra online es más fácil,
pero que se prevea eso, porque al final yo sé que hay mucha gente que se le da bastante mal comprar las entradas online. Entonces, bueno, es una pena que se vuelvan a generar colas, porque bueno, la gente tiene que espabilar un poco también, pero como el día del Mallorca, o como el día del Salamanca, o como el día de, no sé, ahí al lado habría alguno, ¿no? Entonces, por mucho que tal, pues como están haciendo este año, ¿no? Que seguramente salgamos de Santiago y ya salga la promoción y a partir de ahí se facilite para que seamos todos capaces de coger, bueno, de prepararlo, ¿no? Porque al final, quieras que no, un día de previa tan grande, a poco que hagas una fiesta, a poco que hagas una comida, la gente se tiene que planificar, ¿no? Y muchas veces montas todo el follón para que al final la gente no lo haya planeado y cuesta. Lo digo porque venimos de una convocatoria del Zamora, por ejemplo, donde hicimos una previa espectacular con muchas semanas de antelación, ¿no? Y al final esas convocatorias, la gente, si solamente es de oídas, bueno, puede pasar esto, no se planifica para ir a comer allí, imaginemos, ¿no? Entonces es un arma de doble filo. Yo entiendo el punto Bueno, de pero vista. Pablo, si lo sacas el lunes, hombre, a Sí, 7 días pero bueno, vista, yo qué sé. obviamente hay un run run del que todos estamos enterados. Pero yo si no estuviera ese run run igual hubiera hecho planes ya. ¿Me explico? Yo Ya, ya, ya. ¿Qué y planes todo el vas a mundo. hacer, Pablo, que es el partido? No hay No, planes que hacer. obviamente Hay que yo no hago, esperar, hay yo que no hago, esperar, hay que yo no hago esperar. planes el domingo, obviamente, pero sé de gente que se va de comida por ahí, por ejemplo, familiar, ¿sabes? No, joder, pero a ver, Esa ahí gente tiene, familiar, tiene todo, esa tiene gente. todo el sentido, Sí, hombre, todo el sí, sentido sí, del mundo lo esperar. sé. No es lo mismo planificar un partido en el que te juegas el ascenso que un partido en el que no. Que Correcto, claro, correcto. las cosas hay que planificarlas. Por eso A mí dije me que queda es un pena arma de doble filo. que en vez de domingo no sea el sábado. O una Eso es horita más, lo... ¿no? Decían por ahí, a lo mejor a las 6, ¿sabes? Hacer una previa más grande, bueno. Bueno, pues eso, que el club está planeando cosas que a ver si salen o no. Al parecer se lleva planeando ya casi un mes, ¿eh? O sea que no es que esté improvisado, la verdad. Pero bueno, que igual no sale, estamos aquí soltando todo, porque yo no he tenido más noticias, pero bueno, lo dejamos ahí. Y pasamos de cosas que nos ilusionan y son bonitas a otras que no son tan bonitas, porque el filial, Manu, volvió a perder y pues perdió 0-1 contra la Sarriana y como que el futuro no es muy prometedor ya. No, hombre, ya lleva semanas dando síntomas de que esto está terminado. No son 11 puntos, ¿no? De la permanencia, que no queda nada ya. A pensar en la temporada que viene, planificar bien, a ver si el juvenil tiene suerte y consigue meterse en puestos de ascenso. Y el filial, pues nada, el año que viene, intentarlo de nuevo, que hagan un proyecto, no sé qué clase de proyecto se puede hacer para el filial en primera, pero bueno, perdón, en preferente, ¿no? Es a donde va. Pero pues apostar por los juveniles, darle la oportunidad y que vayan creciendo y volver a intentarlo el año que viene, volver a tercera, que yo creo que es el lugar en el que debería estar el filial. Sí, que conste que el partido contra las Sarrianas, que claro, tú ves que tiene jugadores muy experimentados, en el resumen ves que también fallamos lo infallable. Igual, ya no es el Jaichenko falló Sarriana, 3. el Sarriana es uno más, man. O sea, ya van muchas semanas Ya. en el que... Claro, pero me refiero pero por ejemplo, Jaichenko falló lo infallable, tuvo 3 ahí que no sé por qué falló, y le metieron una que, bueno, pues sí, metieron una, pero que tampoco son tan malos, pero bueno, sí, yo creo que igual la división sí que está viniendo un poco grande. Y las Nada, inercias y estas cosas, ¿no? Que sí, el balón no entra, al final, cuanto más pierdes, más pierdes. Eso es ley del fútbol. sí. Pero bueno, Sí, a mí la buena haciendo un poco noticia también de... es... Di, Pablo, di. Nada, que haciendo un poco de caso a lo que dicen también aquí en el chat, al final a mí lo que más me preocupa y la lectura de esto es que bueno, que de alguna manera se dijo que se iba a hacer un proyecto con la vista puesta en un lado y en el otro y bueno, pues avanza la final de temporada y el protagonismo de los jugadores del final fue cada vez menos, ¿no? Vemos en las titularidades a Valentín, vemos a Hugo Padín, que estábamos hablando de si Ever tenía minutos, jugó apenas el primer partido, el segundo y ya nada. Vemos a Mario Constella, fichaje de invierno, que no está teniendo ni protagonismo. No, ni... Fran López. Mario Constella, perdón, Mario es el del Compos, ¿no? No, el Gompos es Fran López. Perdón, Fran López, perdón. A Fran López, bueno, Fran López tuvo algunos minutos más, pero bueno, que tampoco, ¿sabes? Que era una persona que cuando vino estábamos hablando de la posibilidad de subir alguna vez al equipo, ¿no? Y bueno, tampoco es que esté jugando a Zael, que es un poco el que estaba por delante, pero eso a mí es lo que más me preocupa, ¿no? Que al final este rollo de
vamos a hacer una plantilla que compita arriba abajo y pues no ha funcionado, ¿no? Por lo menos en la parte de abajo. En la parte de arriba, pues sí. Pero la presencia de los jugadores del B este año es absolutamente testimonial. Bueno, a ver, Ya, los, Pablo, los pero es que proyectos se hacen y salen mal, No ¿sabes? estoy No sé. criticándolo, estoy Claro. simplemente analizándolo. Ya. la cantera no tiene que jugar sí o sí por ser de la cantera. No, La no, tiene que jugar porque no lo tiene dije. puerta abajo. No lo dije, pero... Ya. Pero hay gente que simplemente porque sea de la cantera, pues que ya tiene unos minutos garantizados, y no. Eso hay que trabajar y demostrarlo. Si lo merecen, por supuesto que dará oportunidad, pero viendo la temporada que están haciendo, creo que ninguno está mereciendo más minutos de los que está teniendo. Arriba, digo, en No, el primer equipo. no, sí, es lo que decía, a ver, los proyectos se hacen y luego pues pueden salir bien y pueden salir mal. Y, si no hay materia prima, si la materia prima pues este año no ha salido, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? O sea, No puedes apostar un año o dos por la cantera y esperar que te salga un Fran Rico y un Diego Castro. claro, No, claro, esto eso es también. muy a largo plazo. Y ya veremos si alguna vez sale alguno que pueda llegar a jugar en primera división. Sí, bueno, no tenemos resumen de resultados del resto de la cantera, pero bueno, el juvenil ganó 2-1 y se pone a 3 puntos del ascenso, creo que es el Racing de Ferrol. Sí, porque Montañeros ya está prácticamente, ya lo tiene medio hecho, que es el que está el primero de los mortales, porque el primero y segundo son de Porba y Celta B, que no cuentan para el ascenso. Entonces serían tercero y cuarto. El tercero es el Montañeros, bastante alejado del resto. Y el cuarto es el Racing de Ferrol, que eso todavía lo pueden pillar, queda bastante liga todavía. Y bueno, el resto, bueno, hay alguno por ahí, ganaron Alevín, ganó el Infantil, ganó alguno más por ahí, pero no nos ponen ya la tabla, entonces ya no podemos ver el resto, no sé por qué, la verdad. Igual. Pues estamos igual muy concentrados en la parte no, de arriba, mano. Está todo ya. partido a partido. Está todo en el partido a partido. Sí, ya, pero bueno, yo quería saber el resultado de los biberones, si el biberón es B, pero no. Pues vete a verlos. Es que no sé ni dónde juegan, la verdad, nunca, pero un día me haría gracia, la verdad, pero, o sea, no te digo yo. Espera, que Granate PCF dice que nos la pone por ahí o algo así, bueno, da igual. Bueno, vamos a seguir, que tampoco le interesa a nadie cómo ha quedado el biberón, realmente, es la gracia, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y nada más, pues vamos ya a analizar el partido contra el Club Deportivo Covadonga. Era el penúltimo clasificado. Se nos había pintado como un equipo muy diferente a lo que era la primera vuelta. Espera, que lo pongo, Manu, así hacemos caso a... ¿Qué? Pero no sale, no sale Carlos. Bueno, que dice Granate PCF que lo tiene aquí. Bueno, a ver, vamos a buscar aquí. A ver. Sale arriba la de la piña. Pues no sé. Sale arriba, a ver, vamos a entrar aquí en... Uy, da igual, pasamos. Directo, Carlos, mano, gracias, pero... Es el directo, mano. No, hay que hacer caso a la gente. A ver, vamos a buscarlo. ¿Sigo para abajo? Carlos, pues no aquí, sé, yo no encuentro nada aquí. No encuentro nada. Tercera Federación, Liga Nacional Juvenil... Hay moita cousa aquí. Carlos SC publica mucho en Twitter, vamos a dejar. Otro día nos pasa directamente, así. Sí, pero bueno, pues nada, que hablamos, vamos al partido. Contra el Club Deportivo Covadonga y Pablo, pues nos pintaban que era un equipo diferente porque habían cambiado de entrenador y porque tal y cual, pero venían con varias bajas, era el penúltimo clasificado. Y nosotros teníamos también la baja de Alex. Entonces, yo creo que sorprendió a todo el mundo la alineación inicial con Guillet titular. Bueno, dos sorpresas, ¿no? La de Libase una, la suplencia de Garay que está vinculada a eso y la nueva suplencia de Samu Mayo, ¿no? Bueno, yo es que soy un poco de... llamadme conservador, pero soy un poco de que yo no veo los entrenamientos, no sé lo que está pasando ahí. La de Garay creo que es pura y duramente una reservar a un jugador que es de los más importantes de este año y además que la defensa, cuando se va a una defensa con laterales como la que tuvimos, se ve que con Mario y Churres solos pues sufrimos un poquito más. Vienen partidos muy importantes, reservar a Garay no lo vi algo raro, aunque se pueda considerar que reservarlo con lo que nos estamos jugando, bla, 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 yo lo veo bien. Y lo del Ibase, bueno, pues seguramente fuera para tener una verticalidad y un desborde por ambas bandas, pero a mí me da la sensación de que, bueno,
me vais a decir que rajo del Ibase y todo ese rollo, lo que queráis, pero que realmente estaba como un poco volcado por esa banda, un poco de manera artificiosa, ¿no? Y al final el Chiqui necesita balón para acabar desbordando, y me da la sensación de que luego en la segunda parte sí que fue todo mucho más por la banda de Chiqui, fue más natural ese ataque, como más, más lo que estamos acostumbrados a ver. Libase pues no se le va a criticar la toma de decisiones, que ya sabemos que tampoco es su punto fuerte, se atrevió a hacer cosas, pero yo sí que vi un poco artificioso el volcar hacia esa banda, un poco por tener a Libase ahí, cosa que no pasa con Bastos. Es un poco el análisis que yo hice, ¿no? Pues yo estoy un poco de desacuerdo con eso, Pablo. Es decir, Gueye, o sea, se jugó jugamos con un 4-3-3 o un 4-1-4-1, como queramos decirlo, para buscar las bandas, y Libase y Chiqui era lo que se quería. No tuvimos vaya por delante antes extremos. de que vaya por delante, que claro, ya estoy empezando a venir al chat. Yo no estoy criticando el rendimiento de Gueye, estoy criticando el rendimiento del equipo por orientar el lado hacia eso. Es evidente que fue mucho mejor la segunda parte que la primera, creo que estamos 100% de acuerdo. Casualidad que volvimos a lo más habitual en la segunda parte. Lo no habitual pasó en la primera. Entonces, de lo no habitual es lo que estamos analizando. Más allá de la fragilidad defensiva por tener a 2 centrales en lugar de 3 centrales puros, que eso ya lo habíamos visto, la novedad fue esa, punto. Luego... Claro, pero me refiero, pero es que se jugó de otra manera, entonces... Por eso, es lo que dije. Claro, pero jugamos con unos laterales puros, unos extremos puros, perdón, y unos laterales que no subían, porque Zabaleta no sube y Bastos se decidió que no subiera porque se tenía el Ibase ahí. Zabaleta no sube como Alex, pero no es un tío que no suba, simplemente tiene menos verticalidad que Alex, pero eso, Zabaleta se incorpora, pero Zabaleta está en posiciones de ataque. Pero al jugar con 4 atrás, literalmente, no con los 3 más o menos que jugamos habitualmente, pues no sube tanto. Entonces, hombre, yo creo que el Ibase tampoco lo hizo mal. Lo que pasa que sí que para mí, o sea, que es muy bueno. Tenemos a Alex y yo, cuando estamos en Pasarón, tenemos ahí a un compañero de grada, a un amigo que le llama Ofusido. Pues Ofusido es muy bueno, es muy bo. Pero sí que un poco, yo creo que vimos un poco la anterior, no sé si Alex está conmigo, que vimos un poco al Ibase de hace tiempo de que tampoco, que la cabeza como que iba como un obús, y por eso lo cambió Yago y lo dijo en rueda de prensa, de que porque tenía una amarilla y tenía miedo que acabara expulsado. Exacto, vamos a ver, Gueye está en un momento de su carrera deportiva a final de contrato que también querrá un poco lucirse para intentar para intentar buscarse el futuro. Pero yo no creo que hiciese nada que no le pidiese Yago. Al final las características que tiene como futbolista son de hacer eso, encarar, intentar desbordar en velocidad, y es lo que Yago le pidió, es lo que hizo. Creo que a lo mejor hay veces que podía soltarla un poco antes. Creo que pecaba más de chupón antes que ahora. Aunque a lo mejor hoy pues intentase hacer un poquito más el Juan Palomo que antes, porque al final pues con los minutos también ganas confianza y intenta resolver por ti mismo antes, y lleva pues como Dali o como ayer Rufo también en la segunda parte, pues está buscando su golito. Pero yo la primera parte, lo decía en el chat, a mí me pareció de los más activos y de los que más me gustaron, independientemente de que luego con el cambio justificado por Yago en rueda de prensa diciendo que es por un tema de tarjetas y porque, bueno, pues un perfil de futbolista de que quizás igual se fía menos que no le echen la segunda, esté justificado el cambio, y en el momento en el que echa a Dali a la banda, que a mí me gusta más por dentro, pero ayer le doy la razón a Yago, porque en cuanto hizo el cambio pues llegaron las soluciones y llegaron los goles. Y llegó el buen momento de Dali, en ese mejora y ese gol tan buscado, y la mayor participación de Chiqui, que a lo mejor es lo que más demandaba también Pablo en la primera parte. Sí, yo quiero decir que, llamaba mucho la atención que volvió a intentar, ¿no?, el Pontevedra, una cosa que criticamos de alguna manera en muchos partidos, que era amasar mucho la bola, mover de lado a lado el balón continuamente, y llama poderosamente la atención cómo llegan los goles, ¿no?, con centros casi, pues desde un lateral, son centros que generalmente acaban en nada, ¿no?, que son digamos de fuera hacia adentro, ¿no?, en vez de, de dentro hacia afuera en lugar de por línea de fondo, ¿no?
Pero yo le doy un poco de mérito, y no es el todopoderoso Covadonga, pero le doy mérito porque el Covadonga estaba esperando muy bien y saliendo muy bien. Lo que le faltaba era definición arriba, pero a mí me daba la impresión de que estaban esperando, haciendo un poco el marino, y al final pues el Pontevedra supo cambiar un poco también y meter balones al área, ¿no? Que al final es algo que no estamos muy acostumbrados a ver. Ya, Y pero la primera parte, ¿qué pasó en esa primera parte? Porque fue un poco deleznable para... bueno, o sea, deleznable creo que seguimos es poco, ¿eh? amasándola y realmente el tema de ir de lado a lado, pues a lo mejor notando que no tenemos a lo mejor a un Alex, un lateral, pues que a lo mejor se incorpore tanto, más el perfil de Gueye que es diferente un poco a las incorporaciones de Bastos, pues obviamente no funcionó y se cambió, ¿no? Yo vuelvo a darle mérito un poco al cambio del estilo en cuanto a que mejoró el equipo en la segunda parte y eso supuestamente pues se debió de hablar, ¿no? Ahora, Sí. a mí, por ejemplo, joder, bueno, creo que volvemos a lo de siempre, es a lo que juega el Pontevedra. Y muchas veces el rival no está dispuesto a perseguirles de banda a banda todo el partido, ¿no? Y así fue. El Covadonga acabó reventado. Sí. Manu, ¿tú cómo lo viste? ¿Por qué crees que fue ese cambio, este 4-4-2 o bueno, el cambio de esquema? Yo, varias cosas. Respondiendo a tu pregunta, lo primero, ¿cómo lo vi? Vi una primera parte mala que no me gustó, muy plana, y una segunda parte en la que sí que me gustó el Pontevedra y que pudo y mereció golear. Sobre la primera parte, bueno, sobre Gueye, que hablabas antes, que si no me voy a olvidar. Noto con Gueye que algunos hacéis algo parecido con lo que hacíais en la primera parte de la temporada con Charlie. Estáis viendo cosas demasiado buenas porque tenéis ganas de que sea bueno. Yo no, ese me es bajo de ese bueno, barco. mano, Me bajo de ese barco, estoy contigo, Manu, mano. déjame terminar. Cada vez Vale, que vale. coge el balón Gueye, hay un run de a ver si mete un gol, qué bueno es, mira cómo se va de todos. Tiene una velocidad impresionante, tiene unas condiciones muy buenas, pero es que si lo comparamos con Chiqui, por ejemplo, que juega en la misma posición, y vemos la segunda parte de Chiqui, ves lo que es un jugador determinante, que decide bien, que elige bien, que tiene velocidad, que tiene regate, que tiene capacidad de asociarse y de rematar, y vemos a un jugador como Libase Gueye, que es un jugador suplente de segunda federación. Sí, es que Y pondría no es el aplausos, futuro- mano. Pondría aplausos si los y no- tuvieran enlatados. Los pondría, ¿eh? Y no es el futuro Mané Porque del fútbol decir senegalés. que tiene 6 años menos de experiencia y de edad tampoco no queda bien. Hombre, al final es un chaval que hace 2 años era juvenil. Sí, y Lamine Yamal tiene 16 años. Y nadie, Lamine Yamal está en primera, mejor que Rafinha. Lamine Yamal está en primera división y en la cantera Ya, del Barça. pero- y este pero chico aprendió a Y jugar fútbol en Dallison tiene Senegal. 20 y Dallison tiene 20 y es 10 veces más jugador, Alex. Es que Sí, realmente podemos pero, compararlo bueno, con quien queramos. Te lo Bueno, puedo a ver, comparar dejar a Manu hablar, con dejar a Manu hablar. dicho esto- en formación en Senegal, no en un fútbol Y europeo. dicho esto, Alex, que tiene muchas deja a carencias Manu. formativas. A Manu, dicho esto, deja. en la primera parte, a mí me sorprendió que Gueye fuese titular, pero me sorprendió más el cambio, porque creo que en la primera parte fue lo único que agitó un poco el árbol de ataque del Pontevedra. Para mí creo que fue el mejor del Pontevedra, pero aún así creo que no es un jugador capaz de marcar diferencias, aunque él lo intente y crea que sí que es capaz. Perdón, rectifico la edad de Dallison. Perdón, Tinto, estás ahí en todo, ¿eh? Aparenta más joven. Bueno, Manu, en el chat te apoyan tu comentario, que lo sepas. Pero también tengo que decir que yo creo que es muy bueno, que tiene unas condiciones muy buenas y que puede ser muy bueno. Pero yo no estoy diciendo que sea mejor que Chiqui. Yo estoy diciendo que No. aporta unas Yo cosas digo que que en lo esa escuché, banda yo ya lo escuché que no por ahí. tenemos. Tenéis Yo no he ganas, dicho eso. tenéis ganas de ver lo mejor de lo que es. Ojalá, tiene mucho margen de mejora y si trabaja, se centra y aprende conceptos tácticos importantes en el fútbol moderno, pues podrá llegar a ser un jugador de una categoría un poco superior. Pero ahora mismo no tenemos a Mané en el equipo. Aunque Yo estoy de muchos acuerdo con estéis Manu y hay deseando mucha gente en Pasaronte que te quiere decir ese ¿ves? Yo te lo dije, que no había Sí, que sí, silbar. sí, sí. ¿Ves? Estoy seguro, ¿eh? Bueno, pero eso, No, pero eso es pero por pero situación nadie le y por silba- también nadie la le silba gracia por del malo. tema. ¿sabes? Ya, pero yo también detecto lo que dice Manu. Estoy muy de acuerdo, la verdad. Pero también es porque- no había que silbarlo, podía venir con Vaquero. Pero con este tío, si marca 7 goles, el que le silba va a seguir silbándole, porque le está silbando por otro motivo. ¿Sabes No qué? creo que nadie piense el que lleva es 9 malísimo, goles no es tiene que jugar. otro. El que lleva 9 goles es otro, el que aprovechó mucho mejor los minutos también y volvió a marcar, por cierto. A Y ver, luego yo con creo que aquí respecto hay a la varias. segunda parte, y ya Dale. termino. Con respecto a la segunda parte, me llamó
mucha atención lo que reclamábamos, ¿no? De ver de una vez a Rufo y a Charlie juntos. Y me llamó también la atención la variante, porque por momentos era Charlie el que caía a banda, luego era Rufo, luego al final acabó jugando más Dali en banda derecha, pero fue ahí, y bueno, y sobre todo con Chiqui, que yo creo que fue el clave en la victoria y en terminar, sentenciar el partido. Hubo muchas opciones ahí de asociarse y de hacer un juego bastante decente, sobre todo comparando de dónde veníamos y cómo fue la primera parte. Una segunda parte muy buena, una primera parte muy mala. Vale. Una cosa, yo creo que lo de Dali, lo de Libase, Oliva, como dicen por aquí en el chat que se le llama ahora, solo una cosa. Yo creo que lo de Pasarón es porque es un caso llamativo y especial por cómo fue su paso por el Pontevedra, cómo ha sido. Yo creo que es muy bueno, que tiene unas condiciones muy buenas. Obviamente no creo que sea mejor, pero sí creo que mejora lo que hemos tenido en la banda derecha. Yo creo que mejora a Bastos. Yo lo creo, pero bueno. No, son dos jugadores totalmente distintos. Son distintos. Claro, son iba a decir eso, que podemos jugar a otras cosas con Libase y a cosas diferentes con Libase y con Bastos. Eso sí, obviamente queremos que sea bueno como todo jugador del Pontevedra, creo yo. Pero yo creo que lo de Bes y el interés de Pasarón es bueno, es por que eso, ahí porque diste es la un tío clave, que se mano. tiró, que volvió, que ahí es diste la la clave. redención. Claro, de la misma manera que nos encantó que Dallison marcara gol por fin en Pasarón. De todos modos, Pues ahí es lo diste la mismo, clave, son mano. estas cosas. Son Diste la el clave, mano. storytelling que se llama. ¿Qué comparas a Dali con Gueye, por favor? No me compares, no hay ni punto de comparación. No, digo la historia de los jugadores, digo Claro, lo que hay. Todo el mundo está deseando que Dali marcase un gol porque lleva trabajando como un animal toda temporada. Pero pero no se estoy comparando, olvídate. Estoy diciendo que son historias que hacen interesarte por el jugador en Pasarón, pues cada jugador tiene... Hay varios jugadores que tienen sus historias. Charlie, pues con que ahora está con la... Que menos mal que no le hicimos una mufa y que volvió a marcar. Rufo, pues también tiene unas cosas con su edad, no sé qué, pues tienen unas historias detrás que son las que te hacen interesarte por ese jugador. Y Gueye, pues tiene una historia detrás. Y por eso en Pasarón, pues llama más la atención que un Eneco Zabaleta que no tiene una historia detrás. Sabes, que solo ha vuelto y ya está. Con todos mis respetos y mi amor a Eneco, es decir, no tengo nada en contra de él, pero, ¿sabes? Es lo que digo. Pero... no es creemos que creemos que es buenísimo. A mi modo de ver, al menos. Bueno, pero por encima de todo está en que de un tiempo a esta parte analizamos cómo juega el Pontevedra y que si bajones y que no sé qué, y de repente una persona que hace condicionar de alguna manera el juego para no jugar a lo mismo, pues obviamente al final estamos repercutiendo en que analicemos cómo jugó el Pontevedra. Y es evidente que no para mal, pero la entrada de Gueye hizo condicionar un poco el ataque del Pontevedra, punto. Que es por donde yo realmente empecé, el rollo. Que se jugó de una manera u otra. Yo creo que el Pontevedra sabe, y sabía, porque lo sabe, que es muy complicado con el equipo contrario yendo detrás del balón, que te aguanten todo el partido. ¿Qué pasa? Que igual que en otras ocasiones entró esa, que aquí no fue al palo, y volvimos a remontar, el Pontevedra es consciente de que sacándolo todo en la segunda parte es capaz de llevarse los partidos igual, ¿no? Entonces, yo sí que vi un poco el reflejo ese de ir viendo cómo se va el partido y luego hacer un pequeño cambio que al final hace que acabemos dando la puntilla, ¿no? En ese sentido creo que el análisis siempre lo... O sea, hay casi... Para los que no le gusta mucho Yago, hay casi un 85% o 80% de que las decisiones que se toman desde el banquillo son buenas, en el sentido o cambios tácticos o cambios de jugadores. Es decir, yo cuento prácticamente si no un 80, un 70% buenas. Entonces aquí una vez más se hacen unos cambios que generan que el equipo juegue mejor. No, lo digo un poco para todos los que si Yago hace, que si Yago no hace, ¿no? Al final, Pontevedra analiza el partido, ve que cosas que están fallando, reacciona, el equipo mejora mucho en la segunda parte. Bueno, que nada más que decir en cuanto a la mejora del equipo, ¿no? Arrasar 90 minutos, pues sí, ya llegamos a la conclusión de que no es fácil. Que la segunda parte viene después de un gol. Bueno, gol que se marca en un minuto. Claro, pero hay que marcarlo, carajo. Ya, pero condiciona también lo que pasa en la segunda parte. A ver, Manu matiza, matiza, Manu. Sí, por terminar el debate, Gueye, que hay un comentario ahí, que ¿hay miradas en él porque es senegalés? No. Tal y como están las cosas, no hay miradas en Gueye porque sea senegalés. Hay miradas en Gueye porque no fue profesional como se le exige y no respetó al club. Da igual que sea de Senegal que sea del barco de Valdeorras. No es porque sea senegalés.
No, y por la novedad. A ver, si en vez de Libase Gueye fuera Víctor Casáis, también estaríamos viéndolo, ¿eh? Porque también hay ganas de que también había en su momento. Ahora ya la gente parece que se olvidó de él, pero en su momento también había muchas ganas de ver a Casáis y el chico de Robert. El año pasado que hacíamos cosas con él cuando estábamos en primera ref y ahora resulta que en segunda ref no lo suben. Y jugó más Jaichenko o el propio Gueye, o no sé si a lo mejor tuvo algún minuto más que hubo Porque Padilla, pero por ahí resulta, que ya andarán. no, porque resulta que ya no hace falta un tercer delantero, ¿verdad, compañeros? Para Igual mí que, sí hace uno, falta. igual que uno que tiene 16 y otro 12 goles, hombre, hace falta para que el Claro, banquillo esté bien caliente. pero Y para meterlos cuando hagan falta. En noviembre yo recuerdo que estábamos pidiendo que subieran a Casais, ¿eh? O Yo sea, no. a ver, bueno, estamos pidiendo la afición en general y los A ver, comentarios por ahí. no hace falta un segundo delantero, un tercer delantero, porque hasta esta jornada Yago no confiaba en jugar con dos puntas. Entonces, si solamente vas a jugar con uno, pero como yo sí pensé que iban a jugar mucho más tiempo, Rufo y Charlie juntos, incluso él dejó caer en alguna rueda de prensa, que a veces, a lo mejor alguna vez hasta jugaban titulares de inicio, y solo lo hemos visto a principio de temporada una vez, creo, si es que lo hemos visto. Claro, entonces ahí no, ¿por qué quieres tres delanteros y solamente va a jugar uno? Vale, pero mira, Alex, ya que estás tú, quería poner una cosa. ¿Por qué llevamos tantos partidos en que nuestros inicios de partido y las primeras partes son tan flojas y tan como desconectados? ¿Por qué crees que es? Yo más que eso, más que hablar de que las primeras partes son flojas o están desconectados, diría que por qué al Pontevedra le cuesta tanto hacer 90 minutos buenos, enteros, y no hacer un partido en el que hay momentos de desconexión o una parte claramente mejor que la otra, porque hubo partidos en los que fue la segunda parte, lo que fue lamentable, y no la primera. Es decir, Pontevedra le está costando tener una continuidad en el juego desde hace tiempo, de decir, hostia, los 90 minutos fueron perfectos, aquí vaya partido más completo. No, esto está costando que llegue en esta segunda vuelta, que igual está por llegar y pasar contra Compostela y luego contra el Ourense hacen otro partidazo, pero ese es más bien el problema. Y antes, pues es verdad que el Pontevedra entraba en unos partidos en los que se encontraba con ese gol en los primeros 10 minutos y todo iba rodado. Pues ahora el gol no llega tan temprano y hace que todo cueste un poquito más y que el equipo pues esté confiante, porque al final lo bueno que tiene el Pontevedra es que pase lo que pase está muy tranquilo. La veo imagen del Trust the Project que decía, ¿no? No era lo que decía, o confiar en el plan que decía Fernando Alonso. Pues la plantilla yo creo que está súper confiada de que el plan de juego le gusta, lo que plantea Yago es lo que hay que hacer para ganar, y van todos con una tranquilidad y a lo mejor esa tranquilidad a veces sí que da la sensación de apatía o de falta de actitud que ponían también en el chat. Pues puede ser. Claro, pero ¿Nos llamó la atención la cantidad de centros? tranquilidad. ¿Nos llamó la atención la cantidad de centros al área sin ser centros de línea de fondo que hubo desde el gol? O sea, yo esto, por ejemplo, eso no Pero lo es había que- visto. Por ejemplo, el plan está claro. Menearla hasta el final de un lado a otro. No funcionó. Pero yo no había visto una alternativa como la de este partido de empezar a meter balones al área con éxito, ¿eh? Porque además Rufo tuvo dos que podía haber metido con un centro muy muy parecido al de Dali y al de Chiqui. O sea, es como si esa alternativa, pues también, no digo que estuviera entrenada, que obviamente todo está entrenado, ¿no? Pero como si tuvieran esa alternativa, que siempre le echamos la culpa al Pontevedra de no tener falta de alternativa, ¿no? Y eso, obviamente, están entrenados, si no, no llegarían las ocasiones que llegaron a la segunda parte, ¿no? ¿Nos llamó eso la atención Pero es también? que es normal porque Chiqui estaba en modo estrella. Estaba aquí. El lateral yo creo que tuvo que tener pesadillas con él, porque cada vez que encaraba se iba. Se iba por un lado, por En la otro. segunda parte. Joder. En la segunda Claro, parte. hablo de la segunda parte. Sí, sí. Bueno, Entonces, porque si la tú gente tienes también todo tiene el un juego aguante. Si volcado- estás encarando todo el partido y robando tal, llegará un momento donde no descanses. Es lo que tiene tener un jugador con desborde, ¿no? Y al final también Claro. es mérito pues mantenerlo en el campo, ¿no? Que al final Sí, sí. es lo que yo digo, Yo que es creo un que jugador fue- que necesita tener muchas, ¿sabes? Que es lo que hablamos un poco del balanceo del ataque en Sí, la pero hay derecha y en la veces que no izquierda. está tan acertado. Ayer se iba siempre. Se iba siempre y luego decidía bastante bien. Tanto se iba por fuera, por dentro, centraba en corto, centraba el segundo palo. Joder, creo que le dio muchísimas alternativas en ataque al Pontevedra. sí, pero lo ponían por el chat y a mí, y yo creo que puede ser un signo de preocupación que
estas bajadas de intensidad o bajadas de concentración, claro, con un Covadonga que encima te viene con bajas, que te viene con juveniles y que es el penúltimo clasificado, bueno, pues no nos pasa nada por si acaso, pero bueno, el 9 suyo remató 2 veces y una al palo, o 3 veces, así bastante claras. Y hizo un par de paradones también interesantes, por cierto. Pero con el Ourense o con el Compostela, ¿cómo va a ser? ¿Sabes? O sea, Bueno, yo creo que eso, la dinámica del partido ya te va a exigir estar un poquito más activado, más metido. Y yo creo que además, tanto para el Compos como y me gustaría que fuera así, como para Ourense, que Samu va a volver al equipo. Yo creo que el Pontevedra, Borja y Yelko son muy buenos, pero son blanditos. Hace falta un tío que aporte equilibrio, que aporte recorrido, que ayude a presionar arriba. Al final, la ausencia de Samu Mayo, que no sé a qué se debe, tantos partidos. De hecho, si vuelve contra el Compos, después de estar, creo que es el tercer partido en el que no es titular, ¿no? O el segundo, no sé. No, segundo no es, tercero o cuarto. Tercero o cuarto. Creo que le puede pesar a nivel de ritmo. No sé si físicamente está bien, a lo mejor es por eso esa ausencia, pero me llama la atención y creo que para estos 2 partidos va a hacer falta Samu Mayo. Yo estoy bastante de acuerdo contigo, hermano. Yo creo que además, es solo porque a Yago le gusta más Borja, por la forma de jugar y tal, pero yo creo que necesitamos otro tipo de control en el medio del campo que Borja no nos lo da. Yo no voy a defender mucho a Borja. Yo creo que ya le cayeron suficientes palos como para destacar que está en un momento donde quizás está perdiendo, o sea, obviamente el ritmo baja, ¿vale? Con respecto a Samu Mayo, no hay duda, pero está perdiendo muy pocos balones. Es un tío que al final en lo que está saliendo sale con ahora mismo un poquito más de seguridad de lo que estaba saliendo Samu. Claro, un error de esos te puede penalizar, a lo mejor estamos mirando también un poco eso, igual no nos compensa ese ritmo más acelerado, no lo sé. Yo también soy más fan, obviamente, de Samu y de cómo estaba jugando. Pero, por ejemplo, yo la ausencia de Garay, y yo pude ver algunos partidos del Compos, a lo mejor coincidió que jugaban así en los que vi, pero el Compos es un equipo que mete muchísimos balones al área, principalmente cuando tienes a un tío como Manu Barreiro ahí, aunque esté jugando menos o lo que sea, ya solo eso ya te permite condicionar. Ya pasaba aquí cuando Manu Barreiro estaba aquí. Y haber reservado a un central para poder garantizar esos 3 va a ser fundamental en un partido como ese. Pero bueno, yo no sé al final si... O sea, no es que no se le eche de menos, pero tampoco se le echa tanto de menos como pensábamos que iba a pasar, ¿no? O sea, si nos dices a principio de temporada que Samu Mayo iba a faltar y decíamos que era como si faltaba Miguel Román el año pasado, y tampoco está siendo tanto así. Por ser justos con Borja, independientemente del ritmo. Pero no está siendo tanto echado de menos, ¿no? No sé, pero hay que verlo contra rivales de tu liga. Hay que verlo contra el Ourense, hay que verlo contra el Compos. Exacto. Bueno, tengo una idea loca. A mí dígale, si ahora explico mi idea. No, iba a matizar que el Compostela sí tiene jugadores que por calidad pueden igualar perfectamente a Borja. Igual el Marino o el Covadonga no los tiene. Estaba pensando, y lo pensé hoy por la mañana, de vosotros, Yago se supone que le da muchas vueltas a las cosas, ¿no? Y a las tácticas y todo. ¿Creéis que igual el cambio de táctica en la primera parte fue como una cosa para enseñarle tanto a Ourense como a Compostela, que ya son los que vienen los importantes, en plan, mira que puedo jugar de varias maneras, a ver cómo me sales? Lo dijo en su rueda de prensa. Fue por cómo creía que iba a jugar su rival. Ellos creían que iban a... o sea, antes dijo Pablo que el Covadonga hizo un poco un Marino o algo así. La visión que tuvo Yago del partido o de lo que pretendía, lo que iba a hacer el Covadonga era todo lo contrario. Y de hecho, a mí no me pareció que se encerrase atrás. Yo dije que parte del partido. El partido sí, que salían bien. No dije que se encerraran todo el partido, pero sí que me daba la sensación de esperar y luego salir. Pues y aparte con transiciones muy rápidas, ¿eh? La idea que tenía Yago era precisamente esa, que iban a atreverse, y que entonces por ahí los podías pillar en velocidad con 2 jugadores por banda rápidos. Por eso yo creo que eso, pero yo creo que fue un plan de partido no para enseñarle a otros lo que puede hacer, porque eso ya al final
yo creo que el Orense y el Compostela ya lo saben, y más ahora en la segunda parte, cuando va a jugar también con 2 puntos arriba, que a lo mejor era una parte que tenían menos vista. Más que eso, para intentar pues, conseguir una victoria más de las de antes, de las de ganar por goleada y que el equipo fuese pues, más tranquilo a ese tramo de final tan importante. Pues más o menos. Pero bueno. Vale, ok. Yo, son mis ideas locas que me pasan por la cabeza, pero bueno. Hombre, a mí me gustaría destacar, aunque ya lo destacamos, pues el gol de Dallison, ¿no? Se ve lo que decíamos, ¿no? Manu, Alex bueno, y Pablo también. Bueno, creo que lo contamos siempre los 4, de que siempre se le veía a Dali que quería meter el gol en Pasarón, que quería meter su gol en Pasarón, que no había metido un gol en Pasarón. Y se vio increíble en la celebración. No sé si la estamos poniendo ahora en pantalla porque no estoy mirando, pero que la plantilla también lo pensaba, ¿no? Es decir, que Dali se merecía ese gol y vaya golazo. Y estaba claro que tenía que ser un golazo, porque yo creo que es el típico jugador que no mete goles de rebote, ni de chiripa, ni de nada. Y cuando entre son golazos, la verdad que sí. Me alegro un montón por él, porque lo estaba buscando ya marcar en Pasarón. Y hasta yo creo que hasta se puso un poco nervioso con la celebración, ¿no? Todo el equipo fue allí a verlo, pero, ¿sabes? Que no la tenía muy preparada, no sabía muy bien qué hacer, yo creo. Me dio la sensación. Pero sí, Bueno, por el fin. cariño un poco de la plantilla, ¿no? Que al final también es ilustrativo. Bueno, no solo la foto esta con Alex, ¿no? Que la subía el club después, sino también todo el mundo acercándose. Bueno, son cositas, ¿no? Que también hacen pues un poquito de grada, ¿no? Al final. Yo creo que, bueno, que lo iba mereciendo y, bueno, como tantos, ¿no? Pero con su caso, que parece que había un poco el meme de no marcar, pues hasta es más gracioso, ¿no? Y lo falta el de Rufo, que también va a ser una situación parecida cuando consiga meterlo. Porque además es que puede haber muy pocos futbolistas que sean más expresivos que Rufo en el campo. Y cada lamentación de ocasión fallada era como, Dios mío, qué mal está pasando este hombre, que marque de una vez, Bueno, que al final sufrimos todos pero por él. lo importante es que tuvo 3. Sí. Muy raro que Rufo falle que de esas 3 que no haya metido uno, es súper raro. Pero bueno, mientras las tenga, acabarán entrando. Como en el primer tramo de temporada, y cuando vuelvan a entrar, pues Sí, Yo entran que todos. además marque en la los partidos importantes que vienen, que sí. como tanto le gusta celebrar, lo va a celebrar como un bestia. Y es bueno que haya tenido 3, porque yo creo que también se empezaba a ver un poco eso de que a lo mejor pues entrando desde el banquillo no las tenía, etcétera. Y yo lo que comentabais antes, creo que el haberlo visto con Charlie en el campo y ver que eso puede llegar a funcionar, a él también le va a dar un alivio, ¿no? Porque pensar que un jugador que está enrachado, que el único cambio que hay posible es jugador por jugador, etcétera, pues a un delantero no le viene tan bien. Y esos 45 minutos los dos en el campo y generando ocasiones los dos, pues seguro que para Rufo, pues aunque no hayan entrado, seguro que fue un chute de confianza y bueno, no entraron por nada. Sí, pero ponía en el chat que Rufo a ver si se enganchaba. Yo es que lo veo enganchado. Otra cosa es que no te entre, ¿vale? Pero a ver, está enganchado y está claro que sí, que un delantero necesita los goles, pero bueno, que hasta Charlie hay una ocasión que se la deja a Rufo en vez de tirar él. O sea, se ve también que la plantilla también sabe que Rufo necesita marcar, pero hombre. Y es un ejemplo de profesional. En la rueda de prensa de esta que da le preguntan cómo lleva lo de ser suplente, que un tío pues, de su edad, con la trayectoria que tiene en una categoría segunda federación, podía poner caritas o podía estar en plan pasota, y no, todo lo contrario. Trabaja como el que más, acepta no ser titular sin ningún tipo de problema, y eso también ayuda mucho a la salud del vestuario, tener tíos veteranos como Rufo. ¿Sabéis quién en rueda de prensa estuvo bastante seriote y bastante seco? Samu Mayo, respondió así como muy, no se le ve muy contento igual, con la suplencia. Aunque luego diga... la suplencia en rueda de prensa, obviamente dices la frase del libro de jugador de fútbol, ¿no? Pero... Ya, pero el resto de respuestas fueron así, como que se ve entre líneas que feliz no está, igual al 60% está jugando. feliz, ¿sabes? Claro, normal. ¿Cómo está si Tony, estuviera feliz entonces? yo me preocuparía, si estuviera encantado la vida por no jugar. Ya, bueno, pero era por aportar, ¿sabes? No sé. Pero bueno, oye, por cierto, que en rueda de prensa, si marca Dallison, que saquen en rueda de prensa a Dallison, que no saquen a Churre, sacaron a Churre, a Samu Mayo, y aquí más sacaron. Es que
Ostras, se me ha ido la olla ahora, no sé a quién más sacaron, pero no sacaron Pero a Dallison, entonces... ¿Viste quiénes pues fueron en el bueno. último partido A en casa? Zabaleta y a Zabaleta y... Bueno, Sí, a no Zabaleta sé. y a Borja. No, Borja no. Bueno, no sé quién sacaron ahora. Pero... Normalmente la prensa, los jugadores los pide en base a los que fueron la semana anterior para que no vayan siempre los mismos. No suele ser eso, no sé que haya una cosa súper espectacular. A lo mejor en esta vez pueden haber pedido a Dali, pues a lo mejor, pero que suelen pedir jugadores que no, que hace poco que hace más tiempo que hablaron para ir escuchando voces diferentes y que no siempre hablen los mismos. A Samu y a Churre llevaron y a ver. Ya, yo entiendo lo que dices, Alex, pero yo qué sé. Y a Mario y a Eneco. Pues vale, pues, pues ok, ¿sabes? O sea, Bueno, me parece bien, pero... Eneco no tiene muchas titularidades, tiene sentido. Claro. De hecho, es otra persona a la que podrías reclamarle y decirle, ¿qué? ¿Cómo llevas tu suplencia? No sé qué. Y al final también es un tío que puede gustar más o menos, pero a mí, por ejemplo, escuchándolo en rueda de prensa, pues también me despierta esa salud o me enseña esa salud de vestuario que hay, ¿no? Sí. Que bueno, que está bien. Y creo que además es un tío que, obviamente destacamos los Dali, los Chiquis y tal, pero creo que hay que destacar el partido que hizo, porque, joder, seguimos, no está haciendo... Al principio se lo cuestionó mucho y tenía el foco a tope, estaba el foco en Zabaleta y está asumiendo suplencias complicadas. Está asumiendo suplencias con bajas de Alex, de suplencias por necesidad, y lo está haciendo bastante bien en esas suplencias. No está siendo pues una cosa destacable negativamente cuando entra, y eso para un jugador suplente es algo muy digno de decir, ¿no? Están todos a un nivel muy alto, ¿no? Ahora mismo los suplentes, por ejemplo, no tenemos esa sensación que decíamos al principio de, ¿os acordáis? De el suplente no mejora en nada ni aporta nada al once de gala, ¿no? Hay mucha más entrada, hay mucha más rotación, y en la rotación el equipo no pincha, ¿no? Que es una cosa que comentamos por activa y por pasiva al principio de la temporada, por cierto. Y por cierto que tuvimos ahí a nuestro... que los cambios... Salió Toño, salió Samu y salió... bueno, salió Rufo, obviamente. Barbeiro. Y salió Barbeiro. O sea, Alex, ahí el... ¿Qué te pareció la salida de Barbeiro? Que hacía tiempo que no lo veíamos. Bueno, lo pude ver al menos en una acción ofensiva, que fue lo poco que le dio tiempo a hacer. Ya le he visto un poquito más ya que a Zael o de lo que ya recuerdo de Hermelo, porque la última vez que jugó Hermelo ya no me acuerdo prácticamente también. Eso que lleva un gol el hombre. Bueno, tiene que ir. Iba a decir tiene que ir entrando, pero ya a estas alturas, ya los que no están con ritmo competitivo, pues poco van a jugar más que partidos que ya están sentenciados. Porque con 1-0 al Ourense o al Compostela no vas a meter a un jugador sin ritmo. Al final vas a tirar lo que ya sabes. Pues a un Guellés si está en el banquillo porque ya tiene más rodaje, o a no hacer cambios. Ya, estaba mirando estadísticas y Barbeiro tiene, sin contar el partido de ayer, 34 minutos jugados. O sea, pues un poquito, la verdad. Ya jugó más que el uruguayo. Sí, Sí, tiene casi los mismos. Tiene casi los mismos que Coupadín, o sea que ya es decir, o sea que bueno. Un fichaje que no ha salido muy allá, pero bueno. Azael tiene 2 minutos, Alex, que lo sepas. Bueno, obviamente, y Vizoso tiene 0. No iba a ser fácil entrar en la plantilla, y aún así estamos viendo... Bueno, estamos viendo que los cambios algo están aportando, bastante más que al principio de la temporada. Yo creo que es el análisis, ¿no? Hay gente que se va a quedar fuera, pero bueno, los que están entrando lo están haciendo bien. Sí, me dice aquí en el chat que lo de sacar a Toño en el 88 es vergonzoso. Hombre, a ver, es un cambio para perder tiempo y romper la dinámica del partido, el timing, ¿sabes? Pero tampoco había tiempo. O sea, tampoco es que ellos los mejores minutos que tuvieron fueron al principio, la primera parte. En la segunda parte, con el 2-0, pues tampoco estaban muy agresivos. Pero bueno, no hacía falta perder tiempo. Yo al final es bueno, pues venga, quito a este para que le aplaudan. También, sí, también fue por eso. Dice aquí Pablo Loira, ¿por qué hay siempre fichajes random, aleatorios? Bueno, pues depende, de vez en cuando. Marca de la casa. No, a ver, no se puede acertar siempre, yo qué sé. Pero, ¿y por qué los queremos? Bastante. Y si no hubiera venido Zael, nos hubiéramos preguntado por qué carajo no fuimos al mercado de invierno. Al final viene y no funciona, y no juega, pues no juega. Pero si no hubiera venido nadie, estaríamos diciendo, claro, ves, no tenemos a nadie, no fichamos a nadie y no vamos tan sobrados y no sé. Bueno, al final intentan buscar lo que queda. Oye, que nuestro 11 inicial es un 60% nuevo, más o menos, ¿eh? O sea,
a ver, O más. eso fueron buenos fichajes, ¿no? A 60 no, igual más. Sí, sí. O sea, Por cierto, la antes de nada, que no comentamos la asistencia y también podemos comentar si queréis los silbiditos o cositas así un poco más tal, pero segunda entrada de la temporada por muy poquito, que superamos en 15 personas, no, 20, 25, ¿no? Sí, 25 personas la última entrada. Y que sigue ahí la barrera del 3000, que está siendo complicada, pero bueno, yo creo que para un partido así no estuvo mal. Yo pensé que iba a venir menos gente cuando vi la gente en la previa, que estaba como todo un poco más vacío de lo normal, pero ¿qué pensáis ahí? ¿Estamos en buenos números para segunda ref? Hombre, ¿O lo seguimos cortos? comentábamos en el estadio. Era por un lado, era un buen día para ir porque no había nada que hacer, porque era un día así pocho, medio tal, no sé qué, pero tampoco era un rival muy atractivo para ir. Entonces, como estaban ahí en la balanza, y decías, bueno, pues a ver, bueno, yo creo que la asistencia está bien para lo que era, ¿sabes? O sea, Sí. para mí. La barrera de los 3000 se superará ahora para el Ourense. Yo es que me paro a pensar, joder, y es que es muy complicado en esta categoría meter más gente, porque, vale, Pontevedra tiene 2.500, 3.000 incondicionales que siempre están pendientes, unos van al estadio, otros no. Pero hay mucha gente que se anima a ir al estadio a comprar una entrada en función del rival. Y es que este año, que me perdonan rivales, pero por nombre, ninguno te... No son los rivales, es la categoría. O sea, no invitan a ir a ver un partido. Entonces, pues bastante es lo que tenemos y no está nada mal, la verdad. Sí, pues bueno, es verdad que era como la semana ideal por clima, no hacía calor como para decir vamos por ahí a la playa, no veníamos de un sábado de no poder salir de casa porque llovía a mares y encima una cosa que parece una tontería, pero para mí no lo es porque hay mucha gente que se queda en casa por eso, no había fútbol de primera. O sea, nadie se quedó en casa para ver al Madrid al Barça o a no sé qué. A lo mejor hay 4 que se quedaron para ver al Depor, pero tampoco creo. Entonces era el día perfecto para atraer gente y bueno, así se nota y por eso fueron a Pasarón probablemente, por eso contra el Covadonga consigues la entrada que consigues, por eso y por la dinámica del club, evidentemente también, claro. Sí, bueno, yo creo que es lo de siempre, que lo dice aquí Martín, pero es el sembrado, ¿no? Que al final yo creo que obviamente vamos a ver una entrada mucho más grande en los siguientes partidos. Incluso yo sé de gente que viene a posta, ¿no? a eso, incluso de gente que lleva 3, 4, 5 jornadas diciendo yo a Ourense voy, que es una frase que a mí me llama la atención, ¿no? Porque de alguna manera yo tengo, pues no sé, 6, 7 conocidos que no fueron al Ponte nunca, que están diciéndote al Ourense voy, como si te estuvieran diciendo al Mallorca voy, ¿no? Todo el mundo sabe que hay una fecha destacada ahí, que es un día que no se puede faltar, que es el plan PTV, ¿no? Como dijimos en alguna ocasión, que es el plan, ese día está marcado, ¿no? A mí me gusta eso también, porque aunque estoy de acuerdo con Zaira en el pseudo-granatismo, ¿no? Que hay a veces en Pontevedra, pues eso sembrando como se sembró este año va a ser mucho más eficaz que otros años donde había a lo mejor 1.300, 1.400 y de repente había esa fecha, ¿no? Ahora esa gente ya va a estar más respaldada por gente que va. Entonces yo creo que es algo que siempre hace falta tener 2 o 3 fechas en la temporada. Por ejemplo, el año de la primera ref fue el Mallorca o el Madrid. Ese es también, bueno, un poco random que hubo ahí. Pero las fechas por venir vienen ahora. Entonces esas son las fechas en las que hay que realmente enganchar a esos que todavía tienen dudas, ¿no? Entonces ahí va a estar la cosa. Sí, van a ver el partido que igual el juego no es el mejor del mundo, ya te digo, pero bueno, da igual. Las que vengan. O sea, que vengan y si hay una previa especial, pues se disfrutará de la previa y todo el tema, pero no creo que sea contra Ourense, creo que el juego no va a ser muy bonito, creo. Las finales no se van a ver por el juego, se van a ver por el resultado. Yeah. De hecho, fíjate tú, el partido, viendo ahora la estadística, ¿cuántos les metimos al Langreo? 6. Sí. 6, ¿no? Pues fue el partido con mejor juego y el que menos gente fue. Sí. Claro. Claro, a ver, también te digo, decían por ahí que lo sembrado y tal, hombre, yo creo que tener 2.500 fijos es una buena siembra.
esos 2.500 en algún Sí, no, momento no hay pues más que crecerá ver un poco más, no hay más ¿eh? que ver esta gráfica de Tinto en la primera ref. Es que, ¿sabes? Anula totalmente lo que dice Manu de los rivales. Es granatismo del que se está generando a base de ir a ver al Pontevedra, no de ir a ver al rival. Y a mí esto me interesa O más. sea, Por ejemplo, me que no interesaría lo mucho anula, más. no lo anula, lo de Manu No, pero me lo interesaría confirma, más. joder. No, me interesaría más que esta gráfica, por ejemplo, en primera ref, si hubiera 3.000 por los rivales, pues que le den por saco a los 1.000 extra. Yo prefiero estos Los 2.500 que vienen los a ver al rivales en Pontevedra, primera rivales de federación, mierda, ¿sabes? los rivales en primera federación te traen 500 o 1000, bueno, 1000 no, pero 500 personas más cada jornada seguramente. Bueno, hombre, no vinieron 500 en 4 partidos, mano. Pero Ah. mira, bien te No, digo, bien te digo. no digo afición, no digo Ah, afición rival, ¿eh? Digo gente de los Total. alrededores para ver hostia. partidos más Entonces el interesantes. año pasado que teníamos una media de Cultural 1.000, leonesa. porque realmente estábamos en 1.500 de media, o sea que eran Es que 1.000 granates. O sea, de el año verdad. pasado era una película de terror, joder. Bueno, pues entonces, No. Claro. entonces tremenda siembra que hicimos este año de 1.500 más fijos, me encanta. Sí, pero también te digo, Pero eso nadie lo discute. claro, no sé qué iba a decir ya. Bueno, da igual. No, que prefiero los 2.500 esos que tenemos que vengan, como está diciendo en el chat, pseudogranates que empiezan a silbar porque Bueno, se les abre la puerta un día tal de cual. casa, se les abre la puerta un día de casa y que disfruten del espectáculo. Claro, pues mira, pero me refiero que hubo algún silbidito tímido ahí en la primera parte, minuto 40 o algo así, porque el Pontevedra no estaba jugando muy allá. Entonces, Sí, a ver, ahí ya estamos en el debate, ¿no? De si la gente tiene derecho o no a pitar y que haga lo que quiera, ¿no? Pero yo creo que pitarle al equipo con lo que está haciendo es muy, muy, muy... Bueno, no voy a decir injusto, pero es muy en plan, tío, tranquilos, se quedan 2 jornadas, ¿sabes? No sé. Hay que entender los pitos. Una cosa es pitar como se pitaba el año pasado, mirando al palco, criticando un equipo que iba a la deriva, y otra cosa es pitar cuando ves a un equipo que puede dar más. Es Pero como volvemos al un tema de empujón, siempre, el eterno debate de qué es va... una pequeña colleja. El eterno debate de qué, Sí, qué sí, va a sí. aportar esa colleja, ¿no? Las collejas se les dan a Coño, los no, jugadores pues, en el entrenamiento, no sé, es que... pero sí que influye, joder, porque en ese momento, que además justo coincide con el gol, eran como 2 jugadas en las que Pontevedra estaba jugando andando. O sea, fue gracias a los Pasándola silbidos. del lateral. Fue gracias a los silbidos el No, centro. no he dicho eso, pero joder, el jugador tiene que saber que eso no basta. Que estás jugando contra el Covadonga, van 45 minutos y apenas tiraste a puerta. Pues, chicos, a correr un poquito más y a mover el balón más rápido. Eso es lo que significaron esos pitos. Si se te ocurre un mensaje mejor de hacérselo llegar a los jugadores. A mí sí, gritar mucho más, animando mucho más. Ese es mi mensaje, mi forma de ver. Tribunerismo del absoluto. Mira, Cristóbal, lo que ha dicho el Pablo Loira, a pasar no se va a ver al Pontevedra independientemente de que se juegue bien o mal. Ahora hay que pitar, hay que animar. Ahora no hay que pitar, hay que animar, hay que tener en mente el objetivo, ascender. Bueno, yo creo que la gente tiene derecho a pitar y yo tengo derecho a criticar a la gente que pita. Ya está. Porque no lo veo bien, pero bueno, cada uno, o sea, que haga lo que quiera. Pero tampoco creo que tengamos una racha, o sea, estamos primeros, íbamos 0-0, que sí, el juego no es excelente, bueno, pues oye, muy bien, pero o sea, no estamos, o sea, el año pasado tenía sentido pitar por lo mal que estaba todo a nivel social, deportivo y tal. Este año, deportivamente estamos bien, no sé, es que no. A mí me llama poderosamente la atención cuando... Me llama mucho la atención cuando escucho lo de los pitidos, como, bueno, escucho, pues por ejemplo, las crónicas de, bueno, los tweets de Félix, etcétera, y me da la sensación de que se escuchan como... Yo obviamente no lo escucho porque estoy ahí metido en Norte, ¿no? Pero me da la sensación de que muchas veces escuchan mucho más que son 8 silbidos o 9 que las 300 o 250 personas que están allí animando, ¿no? Lo cual es a veces un poco... Pues también un poco injusto, ¿no? Porque dices tú, se está prestando más atención a eso que a 200 personas dejándose la garganta, ¿no? Entonces, bueno, a mí sobreanalizar eso tampoco me mola, porque entonces sobreanalizamos cada 8 personas que suelten un cántico, las sobreanalizamos también, ¿no? Entonces, no sé, yo sí que creo que, como dice Cristian, yo creo que el problema vuelve un poco a lo mismo, en que la activación de las gradas... Yo, sinceramente, es que, o sea, vale que todo para los partidos importantes, pero con la cantidad de cosas que están haciendo, la cantidad de iniciativas que están haciendo,
que se siga sin acompañar el himno en el minuto 41, que me parece una cosa increíble, ¿no? Que es como nos lo vamos a cargar directamente, porque los 4 que lo cantamos ya estamos hartos de cantarlo solos, sinceramente. Que no se incentiven esas cosas, que no... Joder, ya no digo lo que hacen en otros campos, por ejemplo, del todo el estadio, ¿no? Que lo hace, por ejemplo, el Depor, como para alentar a las otras gradas, que es como... Joder, está demasiado foco puesto ahí en esa gente que bueno, los 200 del cuadrado, ¿no? O 100 y pico. Entonces, joder, yo creo que la animación y se pasaron de apretar, lo que vivimos en el Mallorca, sigue sin estar, ¿no? Estamos relajados a un nivel... O sea, no hablo de Norte, ¿vale? Pero hablo del estadio en general. De que ni silbar al árbitro, ni apretar en plan quejándose cuando el partido se tuerce. O sea, es que ya, Pijos y burgueses. es que ya no hay nada. O sea, yo recuerdo una época donde decías tú, hostia, es que no se me está escuchando cantar por lo que están apretando las otras gradas quejándose al árbitro. O sea, de decir, lo que se está escuchando en el otro lado está anulando mi cántico. Joder, pues mira, bendito problema, ¿no? Pero es que ahora ni eso. No, porque estamos en segunda ref. Joder, no me vale ya. No, pero no me vale. A mí no me vale. Tienes 2 gradas, Pablo, que el público, la media edad, yo creo que es de mayores de 50 años. Eso o no mayores de, es o verdad. mayores de 45. Preferencia ya no es así. Y hay muchísimos niños que quieren cantar. Está mirando para norte. Cada vez que cantan, intentan aplaudir, pues hay que ir con ellos. Porque hay muchísimas veces que un cántico que suena de norte y simplemente se aplaude desde preferencia y gana en decibelios una barbaridad, ¿no? Es que no se da ni cuenta la gente. Y yo lo veo, que desde norte se ve a los niños intentando seguir con los cánticos, miran hacia allá, quieren seguir, joder, pues hay que seguir con ellos, ¿sabes? Pero un poco, al final el cántico mítico de preferencia tribuna es que vamos, es para dar la razón. O el de pijos y burgueses, que joder, tío, es aplaudir, no se pide más. Pero es que vas a otros campos de ahí y ¿qué pasa? ¿Que la media edad de preferencia y de tribuna de Riazor es diferente? Coño, pues cuando aprieta un fondo empiezan a tronar también. Todos los que estuvimos en Riazor, obviamente, ya no vamos a compararnos porque es incomparable. Estás comparando 2.000 contra 20.000, Pablo. No, bueno, pero la forma de, no sé. Ah. Yo echo de menos un poco ese rugido, ese run run, el árbitro falla y de repente empieza todo Dios a silbar. Quiero decir, apretar al final. No estamos hablando de animar, que ya parece una quimera, ¿no? Conseguir eso en todo un estadio, ¿no? Y más en un estadio como Pasarón. Pero, joder, apretar, tío. ¿Sabes? Como no apretemos con el Orense y empezamos a silbar cada vez que... la grada joven. La grada joven tenía que quedarse por preferencia. Como empecemos a silbar a la que demos 4 toques atrás con el Ourense, ya verás tú. Yo soy encantados de la vida. Están acostumbrados a eso. No quites las cosas de contexto. No se le está pitando al equipo, hombre. Por una pitadita de 20 segundos. No, pero me da pena. Pero yo sí que estoy de acuerdo con Pablo de que en otras gradas se han ido a poco e igual yo creo que también es por el sentimiento de que la gente cree que estamos en un sitio que no nos merecemos. Claro. Que yo a veces lo dudo también, porque tal y como estamos a nivel social, igual es que donde nos merecemos, segunda red. No lo sé, pero bueno, ahí lo dejo. Y lo que pone Jan Pro, por cierto, en el chat, a mí me parece una buena idea. Si aquí alguien de Siarir otros escucha, lo de repartir folletitos con las letras, pues a lo mejor pues hace que la gente se anime un poco más a cantar, ¿no? No lo sé, pero bueno, podría ser una buena idea. Bueno, sí, yo sé, por ejemplo, que se echa de menos eso, pero, por ejemplo, aunque sea un poco mofa, hay muchas veces que se canta la Lele Pontevedra, el Pontevedra, un poco con esa intención de que bueno, pues son canciones míticas, ¿no? Pero tampoco ahí, O sea, tampoco ahí. Y yo, por ejemplo, aquí un comentario que hacen, que suele ser lo defensivo cuando nos ponemos en este plan así medio romántico y todo el rollo de qué tal, que dicen, en preferencia hay mucha gente que es muy antigua y que no sé qué, hay que respetarlos. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Que la gente a partir de los 50 años se le anulan las palmas o no tienen voz? Es decir, a ver, yo estuve en preferencia muchos años y allí, con 10 personas que éramos intentando animar, atraías a las otras 30 que tenías al lado, y era muy difícil, pero se hacía. Bueno, pues esas 10 personas que en su día éramos pues chavalitos de 14 años, pues también incentivar a lo mejor que se junten, que al final, pues cuando se empiezan a escuchar Pontevedra, como pasó con, no me acuerdo qué asturiano pasó, que empezaron 10 niños a cantar Pontevedra, y miró toda la gente de norte y siguió el cántico. Es decir, cositas tan pequeñas como esa. Mira, que hay 40 chavales que se conocieron en Pasarón porque van a los coles. Juntadlos y que animen ellos. ¿Sabes? Pues algo así.
Digo, y esto no tiene que hacerlo el club, ¿eh? Esto es una iniciativa que podrían hacer perfectamente las personas de allí. En plan, oye, tenemos chavalada, pues la juntáis y que se pongan a animar. Como en su día todos Falta lo hicimos. organización, Bueno, Pablo. pues, Antes sí. había mucha más gente, más organizada, más implicada. Yo me organicé Ahora en la una gente peña va- con 15 años, Manu. No tenía 30. Ya, Pablo, pero ¿cuánta gente iba a Pasarón de la época en la que estás hablando? Ahora es distinto, o sea, no hay una afición tan organizada como había de aquella. Y es más difícil, porque si yo estoy solo sentado en la grada, o con mi primo, o con 4 personas, pues da más palo ponerse a cantar que si estás detrás de la portería con el ambiente que hay. Sí, no te digo que no. Yo simplemente digo que, joder, que ya no estaba hablando de animar, ni siquiera de cantar. Estoy hablando ya de apretar. O sea, ya no pido más. Pero, hombre, ya puestos en un escenario mejor, tío, pues, oye, se canta el minuto 41. Pues no cantes, no aplaudas, levanta la bufanda. ¿Por qué no levantas la bufanda si la llevas al campo? Sí. Pues te garantizo que si ves a 100 personas levantando la bufanda en preferencia, van todos detrás. Es Van todos iniciativa, detrás. claro. Es tan fácil como poner en el minuto 41 se levanta la bufanda. Joder, ¿cuántos partidos llevamos viendo al Cuadrado levantar la bufanda en el 41? Aún no sabemos qué pasa en el 41. Joder, macho. Pero bueno, no es una cuestión de tal, simplemente que vienen partidos muy importantes donde va a hacer falta eso. Va a hacer falta más a todos los niveles. Entonces, desde aquí, pues también igual que animamos para ir a Santiago y para allí estar animando todos juntos y estar todos allí, pues lo mismo en los partidos que vienen. Ese plus, ese pequeño, ese poco más, ¿no? A ver si es posible. No sé. Igual es mucho pedir, ¿eh? Un Ahí speaker queda canino. la defensa de. Sí, primero que se le Yo creo escuche, debería- primero que se le escuche en los baños, si no entrecortado también, pero bueno. Perdona, mano. Deberían darte el megáfono, Pablo, y tú ahí dirigir todos los cánticos. Yo inicié cánticos en Pasarón, ahora no. Ahora dejo que En los preferencia, ya. pero en preferencia. en preferencia, que era más difícil. ¿A dónde voy a andar el bombo por ahí abajo? Bueno, la historia del veterano, la historia del veterano. Oye, que en Fondo Norte estamos veteranos también, no es preferencia que solo haya veteranos, o sea, aquí es como tal, pero bueno, vamos a deixarlo ahí, que si no, tal. Bueno, ya vamos a acabar ya con el análisis del partido y nada, vamos a elegir como siempre a los 3 jugadores que creemos que han sido los mejores para nuestro trofeo o granate, ya sabéis, pues por un lado votáis vosotros, majísimos fonderos y fonderas que estáis ahí, y por el otro votamos nosotros y al final de temporada pues hacemos ahí una media, los fonderos cuentan 60% y nuestra votación 40% y a ver cómo vamos. Entonces vamos a empezar a Espera, que aquí se escoger ponía los tres. la reggaetonera, ¿no era? Ay, no sé, me parece bien. Sí, venga, venga. Pon la música Bueno, ya reggaetonera. está. Ahí vamos. Entonces, Manu, dime tus 3 jugadores, por favor. Yo lo tengo clarísimo. Chiqui, Dali y Charlie. Vale. Alex. O sea, no te pido razones porque creo que son obvias, ¿no? Sí, creo que es evidente. Son los 3 mejores para mí. Los, dijiste? pues yo. Los mismos. Chiqui, El Dali y mismo- Charlie. Vale. Yo digo los ¿Y tú mismos también, en el mismo Alex? orden. Sí, los mismos en el mismo orden. Pues vale. Pues yo voy a cambiar. Yo digo Dali, Chiqui y Edu. Yo quiero darle un puntito a Edu porque hizo unas cuantas paradas y hizo buenas salidas y creo que se merece ahí un puntico, la verdad. Pero bueno, está visto que no va a llevarse ningún punto esta vez. Pero bueno, Pablo, di tú, Bueno, venga. ahora igual le da a Pablo 3 puntos y ya está. Nah, Pablo no, Pablo le da 3 puntos. Yo le voy a dar 3 puntos a Dallison, le voy a dar 2 puntos a Chiqui y le voy a dar 1 a Eneco Zabaleta. Porque Por frenar una contra. hay que saberle balas y casi le da una asistencia a Ruf. Vale, pues nuestras votaciones son Chiqui y Dali empatados en primera posición y luego Charlie y Edu Eneco en tercera posición. Y la gente fondera dice Charlie, Dallison, Rufo, Chiqui, Rufo. Podía entrar, caray, pues, oye, Podía entrar. sí, Hizo un puede buen partido. Sí, y Libase por ahí también, Libase Churre y el Copino. Oye, no hablamos de Churre, pero bastante bien, bastante bien. Ya hablaremos de Churre en el partido contra el Compostela, no te preocupes. Es que Yo no sé, espero que no, de si la no que hablamos pasa de podía quedar bien. Churre es que fueron buenas cosas, ¿sabes? Pero no hablar, pero bueno. Bueno, si expulsa a Pato, a mí, A mí, no 3 me, puntos otra vez. a mí no me pareció el mejor partido de él, la verdad, en este caso, pero bueno. No, luego estuve viendo análisis y lo destacaban bastante, pero
A mí no me pareció el mejor partido. Tuvo un par de desplazamientos buenos que Diagonales. salieron. Sí. Claro, Por cuando las hace cierto, Churre hablamos de diagonales, pero cuando las hace Borja no decimos nada. Porque también las hace. Buenas diagonales también. Porque entra Hombre, para eso. las hace mejor, por Claro. suerte. No, son iguales. Es igual de buenas todas. Mira, antes de Por que cierto. se nos olvide, que lo puso en el chat de Tinto Barrantes y fui a verlo también, aunque no porque no me fíe, pero siempre al final cuando puedo entro a verlo. Vamos a mandarle un abrazo principalmente a Cristóbal, y un poquito a Ángel también, pero Cristóbal sobre todo, porque es verdad que se han quedado sin trabajo. Que acaban de destituir a Ángel Rodríguez del Estepona, yendo sexto clasificado después de una racha de derrota, empate, derrota. Está a 3 puntos del Betis B, que es el quinto, pero se ve que el objetivo ahí es más claro y lo han puesto fuera. Vaya. Bueno, Cristóbal, si nos estás viendo, que sepa que tiene un hueco en las celebraciones del ascenso, que siempre es un tío ahí a tener en cuenta para pasárselo bien, que es un crack. Hombre, tenemos un Cristóbal Otero en el chat, pero no sé si es No. Cristóbal. Pero, Creo que no. no lo sé, pero bueno. Creo, Ah, sí que es. Sí que es, ¿ves? Hola, Cristóbal, ¿ves? Pues nada, que nos vemos que nos vemos pronto, Cristóbal. Oye, un saludo. Una cosita, para el siguiente os iba a pedir la porra, pero antes, ¿podemos promocionar el término, copiando aquí a los amigos del norte, coruchazo, o no podemos? Muy del Corucho, más que nunca. Muy del Corucho. Y yo voy a decir una cosa, que creo realmente que van a hacer la machada. Es de los equipos que más me gustó en casa. Alex no opina lo mismo porque a Oira le encanta y le da mucho miedo el campo artificial. Pero a mí, visto lo que vi aquí, creo que es un equipo que le puede plantar cara y dar la sorpresa en Oira. ¿El resto qué pensáis? Sí. Lo dijimos, yo lo dije la semana pasada. Llega el momento cada temporada y hay que tener la cabeza muy fría. Y lo normal es que acaben temblando las piernas. Y yo creo que les va a pasar. Dicho esto, le mete 5 a Lorenzo al Corucho. Me voy a agarrar, no sé cuántos quedan de esa etapa, pero me voy a agarrar al espíritu del Corucho que ganaba todo en el campucho en el que estuvieron jugando mientras se hacían obras en Ovao. Y si alguno sabía jugar en ese campo y queda por ahí, que no sé si eran muchos, Añón y 2 más, pues que vayan a jugar a Oira e intenten hacer lo mismo que hacían allí, que allí perdían muy pocos partidos. Y si pueden hacer que se expulse alguno de Ourense, pues mejor que mejor. Pregunta Perry, ¿dónde es la previa? Bueno, pregunta Perry, ¿dónde es la previa en Santiago? Se ha convocado a la gente por la zona de San Pedro, ¿vale? Donde se hace a festa da primavera y todas estas cosas. Me lo dejó a huevo Perry, Ya. Bueno, pues nada, porra rápida para el partido. Manu, venga, dite una porra para el Corucho, no, para el Pontevedra, para el Copos Pontevedra. 1-4. 1-4. A Santiago voy ligerito suspirando. Bueno, me van a hacer unos clips aquí yo bailando. Alex, di tú. Pues me han quedado el 1-4, así que voy a decir 0-3. 1-3. 0-3. 0-3. Ah. ¿Y Pablo? Pues yo voy a decir 0-2, venga. A Santiago voy. Bueno, Cristóbal dice 2-3 en el chat, Dios mío. Mira, lo que dice Amaro, el que no venga a Santiago no es granate. Yo reparto carnés de granatismo. Ahí está. Toma. Yo digo un 0-2, ahí fácil, 2 goles de Charlie y ya está. Se concentra muchísimo con la música, el Manu, no es capaz Ya. de... Sí. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. No sin antes primero pues agradecer a la gente que nos apoya un poquito más directamente, pues son nuestros mecenas en Patreon, que por cierto, estamos bajo mínimos, que lo sepáis, se nos han dado unas cuantas personas de baja, pero bueno, que agradecemos a los que estáis aún ahí, a los que estuvisteis también, por supuesto, pero a los que siguen, como son Manuel, Rebeca,
Alejandro, Rafa y Juan. Muchas gracias por apoyarnos y también a los que suscribís a través de Twitch como Bonito Granate, Ponte HQR, Sergi Fernán y José Las Cabras. Muchas gracias. Y nada más, vamos a ir acabando este maravilloso programa. Podrías dejar la música que me gusta. No, estaba reiniciándola sin que te dieras cuenta. Vale. Era un truquito para que me aguante para después. Vale, y nada, pues despedimos, pues dejando su mensaje y despidiéndonos, pues primero al don señor Manuel Lotero. Nos vemos la semana que viene, Manu. Nos veremos, esperemos que sea en el Vero Boquete. Vamos a confiar. Exacto. Y Alex Dávila, bueno, Manu Otero es Manu Top 10 en Twitter, y Alex Dávila, Hermandillo. Voy a cerrarlo de otra manera, por eso no estoy ampliando, pero bueno, seguimos. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene y el domingo también en Compostela. Pues eso mismo, gracias a todo el mundo por vernos, por elegirnos en vez de un eclipse de sol que va a haber uno mejor dentro de poco. No os perdéis nada, no os preocupéis, y nos vemos todos en Santiago, porque, repito lo que dije al principio, el que no vaya, luego que no exija. Si no, luego disfruten lo votado. A Santiago voy. Y nada, Pablo Cacheda también, nos vemos el domingo y el lunes con luz verde, si puede ser. Pues nada, con luz verde y con posibilidad de ascenso, ya veréis, para por fin hablar del siguiente partido y de todo lo que se va a montar. Pero fiestón en Santiago, buena previa, vamos a estar ahí a tope, así que todo el mundo para Santiago. Bueno, y nada más, a los que habéis estado en directo, muchas gracias por estar ahí, los que escucháis en diferido también, muchas gracias. Gracias por estar ahí, por escucharnos todas las semanas. Hoy habéis sido mogollón en directo y en diferido, pues supongo que también estaréis. Bueno, confiamos y yo sé que vais a estar ahí. Gracias por estar ahí, porque como siempre decimos, sin vosotros al otro lado esto no sería tan divertido. Y nada, que nos podéis seguir por Twitter, por Facebook, por Instagram, y nos podéis también seguir por la calle. Y sí, lo digo de verdad, porque el otro día me sacaron una foto y la subieron a cierto grupo ahí de The Boyers. Bueno, me parece bien, además estaba de resaca, era maravilloso, pero bueno, tenía unas pintas. Y nada más, que nos vemos el domingo en el Vero Boquete, nos vemos el lunes con un nuevo programa y nada, que paséis una muy buena semana. Yo he sido Manu Quiroga, un beso, un abrazo. Hay que roerlo. Chao. Adiós. Siempre cantando, o verde me acaricia porque acaricias ya estoy llegando. A Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago voy, y con mi Carmela en Compostela me quedo yo.